Sánchez. Hoy, obviamente, también vamos a hablar de política, pero desde otro punto de vista. No contamos con la presencia de un político, sino con un asesor, con un hombre que asesora desde el punto de vista de la comunicación a los candidatos, a las candidatas que se pueden presentar, por ejemplo, a unas elecciones, como es el caso que nos toca, porque el 22 de mayo, recuerden, tenemos cita con las urnas. Bueno, pues para hablar de eso, de la trastienda de la clase política, y contamos con la presencia de Yuri Morejón. Él es asesor de comunicación pública y política y director de Yescom Consulting. Señor Morejón, buenos días. ¿Qué ha dicho? Buenos días. Bueno, primera pregunta. Un partido político, un candidato se pone en contacto con usted, le dice, quiero que me lleve la campaña política. ¿Por dónde empieza? Bueno, primero de todo, teniendo muy claro que la campaña electoral, el voto, no se está decidiendo, por ejemplo, el próximo viernes, cuando empiecen los políticos a pegar la tradicional pega de carteles, sino que se ha decidido muchísimo antes. En comunicación política llevamos muchos años hablando de un concepto que quizás para la mayoría de la ciudadanía pase, entre comillas, desapercibido, pero que sí lo acaba sintiendo en su día a día, que es este concepto de campaña permanente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuántos votos se pueden conseguir en una campaña electoral realmente? Estamos hablando, por ejemplo, de que 8 de cada 10 electores ya han elegido su voto antes incluso de que empiece la campaña electoral. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este concepto de campaña permanente, que no significa estar permanentemente en campaña, pero sí tener en cuenta dos cuestiones. La primera de todas es que cada acto, cada declaración, cada puesta en escena del político durante el mandato, durante la legislatura, puede sumar o puede restar desde el punto de vista de la imagen pública, de su reputación. Y segundo es lo que comentábamos ahora, que es que 8 de cada 10 ya tienen decidido su voto antes de que empiece la campaña. Bueno, seguramente algún telespectador, alguna telespectadora dirá, bueno, pues si eso es así, pues que suprima las campañas electorales, que son un coñazo, que nos tienen 15 días bombardeando con mensajes políticos. Claro, las campañas electorales para lo que sirven es para generar ambiente, es decir, para intentar acabar la legislatura en alto, como las buenas historias, como las buenas comidas, con el postre, con todo en alto. Es decir, para que el último recuerdo, para que el pozo que quede al final en el ciudadano sea del candidato, pues transmitiendo una propuesta. Por eso es tan importante, respondiendo a la pregunta que me comentabas, la investigación. Puede haber un buen programa, puede haber una buena comunicación, pero para que haya una buena comunicación tiene que haber investigación. Al final el mensaje, la mayoría de las veces, está ya en la calle, pero hace falta que a través de la investigación sepamos cuáles son las inquietudes y preocupaciones que tienen. Bueno, si le parece, vayamos por parte. ¿Se sigue llevando eso de dar besos a los niños, que antes hasta se les reprochaba a los políticos? Bueno, ahora llega el momento en el que seguro que van a besar a todos los niños que van por la calle. El problema es cuando eso solo pasa en campaña electoral. Que es lo que habitualmente ocurre. Claro, la historia cuál es, que no hay nada como lo presencial. Es decir, se inventó la radio, se inventó la televisión, se inventó el teléfono, se inventó el cine en 3D, el chat, pero no hay nada que supere el tú a tú, lo presencial. ¿Por qué? Porque al final lo que una persona es capaz de poder sentir, apreciar, probar o establecer un contacto le genera mayor confianza, le genera al final, digamos, más posibilidades de recuerdo. Pero hay que tener en cuenta dos cuestiones cuando hablamos también de esta cercanía que vemos de los políticos, y es precisamente no equivocarse cuando hablamos de los políticos tienen que ser cercanos con confundirlo con la proximidad, son dos cosas diferentes. Ahora mismo los ciudadanos nos están diciendo que para ellos los políticos, no la política, sino los políticos son parte del problema y no de la solución. Por lo tanto, hay mucha gente que no quiere siquiera, y menos en campaña electoral, donde el ciudadano se pone una barrera delante, que el político entre en contacto directo con el ciudadano, es decir, que haya una cercanía física. Lo que sí quiere es proximidad, que al final es que el político trate los problemas, atiende los problemas que preocupan a los ciudadanos. ¿Se puede crear un buen candidato electoral de un mal político y puede ocurrir lo contrario, que tengamos un muy buen político pero que no sepa venderse y que sea un fatal candidato? Al final no se trata solo de lo que tú hagas, sino de lo que la gente percibe que hagas. Cuando hablamos de comunicación política, lo último que tenemos que pensar es que un candidato o un político es un producto. Un producto puede ser un teléfono móvil, puede ser un ordenador, un coche. Si no funciona, se hace la segunda versión, si no la tercera versión. Pero puede sonar muy evidente, pero un político tiene estado de ánimo, es persona, se equivoca, aprende, se enamora, tiene mejores días, peores días. Y por lo tanto, tiene que ser muy consciente de que en cada declaración se está jugando también su reputación. Tiene que entrenarse no solamente para saber cuáles son los datos que preocupan a la ciudadanía, sino también para saber comunicarlo bien. Vamos a datos concretos. Por ejemplo, pongamos que una persona le contrata y dice, señor Morejón, yo la verdad es que en los últimos 4 años no he hecho demasiado esfuerzo por acercarme a la ciudadanía, pero es que estamos a 15 días de las elecciones, hay que pisar el acelerador.
cámbieme la imagen o dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el primer escáner que le realiza a ese candidato o a esa candidata? ¿En qué se fija? Entiendo la comunicación no verbal, en fin, en una serie de cuestiones que sí me gustaría conocer. Bueno, al final el lenguaje corporal es importantísimo también porque es gran parte de la imagen que nosotros estamos trasladando. En comunicación solemos decir que cada segundo es un fotograma, que al final los gestos no dejan de ser palabras en movimiento, por así decirlo. Por eso las palabras, digamos los gestos, nuestro cuerpo está hablando mucho más alto y mucho más claro que nuestras propias palabras, se recuerdan mucho mejor. Por lo tanto, en el caso de un político, lo que hay que tener en cuenta cuando se le entrena también es que la comunicación gestual en una entrevista, en un debate de televisión, es gran parte de lo que va a quedar en el recuerdo de la gente, porque después de esa entrevista, después de ese debate electoral, después de ese mitin, la gente no tiende tanto a recordar, salvo que sea una frase muy ingeniosa, lo que el político dijo, sino sobre todo una sensación general de cómo estuvo ese político. Sí, pero cuando usted conoce a esa persona por primera vez, entiendo que tiene que hacer un diagnóstico para determinar qué es lo que hace mal y qué es lo que debería de mejorar. ¿Hay grupos que usted que va analizando por grupos sí, en ese caso en concreto? ¿Cuáles son esos grupos? Desde luego, a ver, lo que se hace fundamentalmente, primero, saber cuál es el estado de la valoración que tiene él, es decir, cómo le valora a la gente, y segundo, y casi más importante, cuánta gente le conoce. Porque en base a eso estamos hablando de que si, por ejemplo, a un año vista de las elecciones hiciéramos una encuesta y a ese político le conocieran menos de 7 de cada 10 personas, tiene muy pocas posibilidades seguramente de poder ser presidente o de poder ser alcalde de su ciudad. Por lo tanto, hay una labor primero de conocimiento de ese candidato, de que se conozca su historia, de que se conozca su trayectoria y, sobre todo, fundamental en una situación complicada como la actual, que tenga un programa político tangible, es decir, que la gente pueda ver, que la gente está muy cansada de promesas y lo que quiere son más compromisos. Sí, pero ¿cree usted que eso realmente importa? Hay mucha gente que vota a la persona y realmente son muy pocos los que hoy en día le pegan un repaso al programa del partido del candidato X. No es tanto que la gente vaya a leer el programa, seguramente no lo lean ni en los propios partidos políticos, pero sí tiene que quedar claro 3 por lo menos mensajes de su campaña electoral. ¿Qué diferencia al final más allá de lo que está proponiendo cada uno de los políticos? Y muchas veces la manera de poder decantar unas elecciones no es solamente el programa electoral, que la gente lo tiene que percibir, tiene que haber un mensaje siempre detrás de un determinado político, también tiene que percibir un sello personal, una actitud, una determinación en ese determinado político para que eso le dé un valor añadido a su candidatura. ¿Por qué? Porque cada vez más las elecciones se empiezan a decidir más por el factor personal, no de la sigla, sino sobre todo del político en cuestión. Una curiosidad, ¿qué es más difícil de entrenar? Por ejemplo, no sé, la comunicación no verbal, una buena dicción, una buena puesta en escena, el aspecto físico. Habrá cuestiones que sean más fáciles de arreglar, digamos, y otras que si el candidato no lo tiene, por mucho que se entrene, claro, será complicado. Nosotros lo último que hacemos cuando estamos trabajando, ayudando a un político a comunicar mejor, lo último que hacemos es intentar cambiar su personalidad. En el momento en el que un candidato le estamos intentando hacer parecer a un candidato prototípico, que no existe, porque en cada momento puede exigirse un determinado tipo de modelo de comunicación, en el momento en el que el candidato deja de ser él, deja de ser natural. Si dejas de ser natural, dejas de transmitir convicción. Si no resultas convincente, no transmites credibilidad. Y si no transmites credibilidad, no generas confianza. Y sin confianza no hay absolutamente nada, tampoco voto. ¿Es lo mismo trabajar con un candidato hombre que con una candidata mujer? No. Las mujeres piensan y se comunican de manera diferente, tienen otro registro a la hora de hablar, utilizan otro tipo de lenguaje y desde el punto de vista de la imagen, a pesar de que, como comentaba, lo más importante de un político siempre es lo que nos tiene que decir sobre lo que ha hecho, sobre lo que va a hacer, es decir, su mensaje o su programa político, si hay algo de su imagen, que a veces puede ser un tic, puede ser la dicción, puede ser que aparezca con un determinado tipo de vestimenta que llame la atención, o en el caso de las mujeres, particularmente porque tienen más elementos que pueden desviar la atención, puede ser el escote, puede ser el maquillaje, puede ser el problema que tienen las mujeres en política, que es que lamentablemente, aun siendo minoría todavía a día de hoy, se les observa el doble y se les perdona la mitad. Ese es el problema que tienen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con las mujeres hay más elementos de su imagen y por eso vemos ejemplos de presidentas de gobierno en diferentes países del mundo, como pudo ser Bachelet en Chile o Thatcher en Reino Unido o el caso de Merkel en Alemania, donde se intenta en cierta medida que la imagen de la mujer no se convierta en protagonista, porque ahí tendríamos un problema. Lo más importante de un político es el mensaje. O sea, esos ejemplos que me ponía son de personas que de alguna manera han tratado hasta cierto punto de masculinizar quizás su imagen, la de apartar un poco la feminidad y poner una imagen más dura. Más que eso, intentar, están rodeados de un mundo que es de hombres, la política. Lo que intentan en cierta medida es pulir su imagen para que su imagen no se convierta en un punto de debate.
porque a las mujeres normalmente tienden a fijarse en aspectos diferentes y que luego aparecen en los medios de comunicación. Es lo que se intenta evitar, sobre todo cuando estás en una posición de gobierno. Bueno, ¿le parece, señor Morejón? Vamos a una serie de ejemplos prácticos. Pongamos que una serie de políticos de nuestro entorno me han dicho, bueno, ha dicho, oye, trasládale al señor Morejón a ver qué es lo que deberíamos de nosotros mejorar o cuáles son nuestros puntos fuertes. Vamos a ver unas imágenes y le pediría que nos las vaya comentando. Comenzamos haciendo referencia al hoy en día alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, candidato del Partido Nacionalista Vasco, a repetir, a ver si podemos recuperar esas imágenes, lo tiene ahí. ¿Qué es lo que diría de Iñaki Azkuna? Bueno, Azkuna lo que ha conseguido, más allá de tener un lenguaje muy asequible para la mayoría del ciudadano medio, del bilbaíno medio, ha sido destacar también por eso que llamamos en comunicación políticos referente, que son capaces de sobrepasar el partido político que están representando para captar votos también de otros ciudadanos que en una situación normal no votarían por ese determinado partido político. Gran parte de la estrategia, por así decirlo, de Azkuna ha sido basar su mandato en gestión, es decir, defender Bilbao por encima de todo y luego aparte tener una naturalidad, con ese tono irónico en la mayoría de las veces, con ese, digamos, ese discurso muchas veces alejado de la humildad que es tan bilbaíno también, y que bueno, le permite en definitiva conectar no solamente con aquellos de su determinado partido, sino también con otro tipo de ciudadanos. ¿Le cambiaría algo? Bueno, lo que se intentaría pulir en una persona que ya además ya tiene una determinada edad, sobre todo es concreción en el mensaje, que muchas veces tiende a dispersarse también. Bueno, vamos con otro ejemplo, otro candidato, otro alcalde, en este caso que va a aspirar a repetir su cargo, ahí lo tiene. Bueno, el caso de Odón Elorza es particular porque entró a gobernar en el año 91 siendo la tercera fuerza en Donostia y lleva 20 años como alcalde y tiene opción ahora de poder repetir. Por lo tanto, me imagino que no solamente a nivel de gestión, sino también de comunicación ha podido hacer algo bien. Y hay dos aspectos, yo creo, que destacaría en su caso. El primero es que ha sabido diferenciarse desde el punto de vista de su imagen. También tiene una imagen de un político no al uso, es decir, ya solamente desde sus tradicionales fulares también ha sabido distinguirse, pero también desde el punto de vista de discurso. Y eso quizás a veces los ciudadanos tienden a valorar a aquellos políticos que no necesariamente siguen al pie de la letra lo que defiende su partido, sino que son capaces de tener un sello personal propio, un discurso propio. ¿Qué le puliría? Bueno, en el caso de él, pues a veces ha tendido a polemizar con algunas declaraciones y eso al final repercute también en el resto de compañeros de partido, ¿no? Bueno, vamos con otro candidato también, alcalde hoy en día, Patxi Lazcoz, alcalde de Vitoria-Gasteiz, con aspiraciones a repetir en el cargo. Bueno, en su caso vería un aspecto claro, ¿no?, que tiende a abusar muchas veces de la sonrisa. Hay que diferenciar y sobre todo en una situación de crisis como la actual, que no es lo mismo una risa que una sonrisa y que por lo tanto eso a veces la línea es tan fina entre la política y el espectáculo o lo frívolo que hay que intentar evitarlo. Y en su caso lo que sí hemos visto que sí da sensación en muchas de sus intervenciones cierta improvisación, es decir, que no hay una preparación del mensaje previo y eso lo ha llevado en algunos casos en Vitoria, los ciudadanos de Gasteiz lo saben bien, que haya habido algún tipo de polémica, ¿no? Otro candidato, ahí lo van a ver en imágenes, Javier de Andrés, candidato por el Partido Popular a la Diputación de Álava. Bueno, pues Javier de Andrés es seguramente uno de los políticos en Euskadi que más sepa de comunicación. Él es periodista, normalmente no hay muchos políticos metidos a periodista. Él fue jefe de prensa del PP en su día en Álava, luego fue jefe de gabinete del anterior diputado general de Rabanera. Sí tiene experiencia también de gestión, por lo tanto, ya en el año 2007, que quedó como primera opción, trasladó una imagen de presidenciable, pero sí tiene un aspecto que se podría mejorar, que si lo comparáramos con Rabanera, su antecesor en el PP, es que a veces transmite una imagen demasiado seria. Un par de candidatos más. En este caso nos vamos a trasladar a la Comunidad Foral de Navarra. Ahí lo tiene, Mayorga Ramírez, candidato de Bildu. Bueno, en política siempre suelo decir que no basta solamente con ser candidato a presidente o con querer ser presidente, sino que además también hay que parecerlo, ¿no? Y en su caso yo hay un aspecto que sí veo, que si nos fijamos muchas veces en parte de sus intervenciones siempre tiene el ceño fruncido y por lo tanto da una sensación de que está como enfadado, de que está regañando, no sé si a los periodistas o a los ciudadanos, y eso desde luego no le ayuda a que su mensaje llegue de una manera mucho más amable, mucho más cálida, ¿no? Y un último ejemplo, el candidato de, ahí lo tiene, de Nafarroa Bai, 2011, Patxi Zabaleta. Bueno, él tiende a recrearse demasiado con sus frases, es decir, hace frases demasiado largas y con un ritmo demasiado lento. Yo creo que para que la gente en sus casas nos entienda, planea mucho y por eso le cuesta aterrizar.
Bueno, este es un repaso rápido a algunos de los políticos de nuestro entorno, lo que le cambiaría, lo que destacaría de ellos. Una última cuestión. Estamos en el siglo XXI, en el año 2011, las tecnologías avanzan para muchos demasiado rápido y tenemos las redes sociales. Estamos hablando continuamente de Facebook, de Twitter, de los blogs, aunque son cosas diferentes el blog y las otras dos cuestiones que comenzaba. En fin, ¿qué influencia tienen en el resultado final? ¿Qué importancia tiene que un político esté bien posicionado en esas redes sociales de cara al resultado que pudiera obtener? Claro, es que el aspecto no es que el político esté en las redes sociales, eso no es el fin. Es un medio, el hecho de que esté en esas redes sociales y en Internet, para conectar, para dialogar, para conversar con los ciudadanos. Y ese sí, es pero se ha trasladado la sensación, perdone, sí, de que político que se precie y que quiera obtener un resultado bueno tiene que estar presente y muy bien posicionado en esas redes. Del otro día salían los datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay 47 millones de personas en España. De esos 47, 25 se conectan de manera más o menos cotidiana a Internet. De esos 25, 15 tienen un perfil en redes sociales o algún perfil en redes sociales. Tenerlo no significa utilizarlo. Por lo tanto, estamos hablando de que es una minoría a día de hoy todavía la que está en Internet y después en las redes sociales. Por lo tanto, a día de hoy, las redes sociales, aunque además nos podemos fijar, es muy fácilmente medible. La mayoría de los seguidores que tienen los políticos en Internet están ya convencidos, son de ese determinado partido en concreto. Por lo tanto, no va a servir a día de hoy Internet para conseguir votos, sino para movilizar a los tuyos, es decir, para movilizar a los que ya están convencidos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si a mí no me interesa lo que digan los políticos, si me genera rechazo el electoralismo de los políticos en este momento actual, va a tener mucha más credibilidad que si un amigo mío en Internet o en las redes sociales habla puntual o regularmente sobre un político, para bien o para mal, eso para mí va a tener más credibilidad que lo que diga el político de sí mismo. Por lo tanto, en el tema de las redes sociales hay que tener en cuenta que fundamentalmente a día de hoy es una herramienta estupenda para entrar en contacto con la ciudadanía, pero no a corto plazo. Es decir, tiene que haber una regularidad y por lo tanto lo que sí también estamos viendo es que a día de hoy se están utilizando Internet y las redes sociales para colgar determinados vídeos, para colgar determinados mensajes llamativos, pero no tanto para que los internautas se fijen en ellos, sino sobre todo para que vosotros, los medios digamos tradicionales, la televisión, la radio y la prensa, sobre todo la televisión, que sigue siendo el medio por influencia, con más influencia, se hagan eco de esos vídeos. Al final consiguen que una publicidad o un mensaje que les ha costado muy poquito dinero hacerlo y subirlo a Internet, vosotros os hagáis eco de ello y por lo tanto consigan mucha más difusión a través de las redes sociales. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero una última cuestión. Estamos hablando de cómo son las campañas hoy en día, pero ¿cómo vislumbra que serán de aquí a 10 años? Seguro que habrá quien piense que los tradicionales mítines con miles de personas ya irán diluyéndose y que todo pasará a ser casi que virtual. Hombre, van a estar muy orientados, van a seguir estando muy orientados hacia la televisión, porque también en Internet los contenidos que más éxito tienen son los televisivos, son los audiovisuales, son la suma de imágenes en movimiento, por lo tanto eso genera mucho más atractivo al internauta y sobre todo, sí es verdad que Internet, no tanto, no sé si las redes sociales, pero sí Internet va a tener un peso decisivo, ya lo está teniendo en muchos países en la medida en que a través de Internet es como se consiguen las donaciones para que los partidos financien sus campañas electorales, por lo tanto van a ser fundamental. Por dar un consejo final, simplemente que en una campaña electoral, ahora mismo que empieza ahora, seguramente acabe ganando el que cometa el penúltimo error. Y las redes sociales muchas veces es un punto de error precisamente por intentar conseguir votos cuando ahí ahora mismo lo que hay que conseguir son relaciones de confianza a largo plazo, ¿no? Bueno, pues con ese consejo lo dejamos. Yuri Morejón, asesor de comunicación pública y política y, repito, director de YesCom Consulting. Gracias por aclararnos un poquito, darnos a entender o trasladarnos la trastienda de estas campañas electorales que nosotros solo vemos la parte pública. Es que buenos días. A ti, buenos días.